Vamos a hacer un pequeño repaso de la importancia de las derivadas en el cálculo o el análisis de funciones. La derivada nos da una información enorme del comportamiento de una función, puesto que es la pendiente de la tangente en un punto o nos indica el crecimiento o decrecimiento, si es grande o pequeño, de una función, nos va a indicar mucha información sobre a la hora de dibujar una función. Crecimiento, zonas de crecimiento y zonas de decrecimiento. Puntos con tangente horizontal, es decir, pendiente cero, serán máximos y mínimos y puntos de inflexión. Y es por eso que hay que calcular derivadas para dibujar funciones. Ya sabemos lo que es una derivada y que cómo se calcula la derivada, la función derivada de otra aplicando la definición, el límite, cuando h tiende a cero. Pues como estos cálculos son muy frecuentes, se ha hecho una tabla de las derivadas de las funciones elementales para no tener que calcularlas todo el tiempo con la definición. Y entonces esta tabla, memorizándola, nos permite, añadiéndole las operaciones de derivadas, es decir, la derivada de una suma de funciones, de una resta, de un producto o de un cociente, combinando todo esto, vamos a conseguir calcular derivadas de funciones bastante complejas y mucho más rápido que aplicando la definición. Bueno, pues nos vamos a centrar ahora ya en las derivadas de las funciones elementales. Y como pongo aquí, aunque el cálculo de derivadas se puede hacer aplicando la definición, existen reglas que facilitan su cálculo. Y vamos a repasar estas reglas y, que ya se vieron en primero para ponernos a practicar rápidamente. Bueno, pues empezamos con las funciones polinómicas, es decir, donde aparece x elevado a algo. Y sabemos que la derivada de la función constante es 0, la de la función f de x igual a x es 1, y la de f de x igual a x elevado a n es n por x elevado a n menos 1. Mi consejo es memorizar simplemente esta, porque las otras dos son casos particulares de esta tercera. La segunda es el caso n igual a 1, es x elevado a 1, pues la derivada será 1 por x elevado a 0, y eso es 1. Y en el primer caso es como si n fuera 0, una constante por x elevado a 0, pues sería 0 por c por x elevado a lo que sea, pero al tener un 0 ya, pues la derivada 0. Las funciones exponenciales sabemos que son aquellas en las que la incógnita está en el exponente. Y vamos a distinguir dos casos, en que el exponente sea e o no. La base sea e o no. Bueno, pues si f de x es a elevado a x, su derivada es a elevado a x por el neperiano de a. Si resulta que la base es e, al ser el neperiano de e 1, la derivada de elevado a x es simplemente e elevado a x. Vamos con las funciones logarítmicas. Igual que en el caso anterior, vamos a distinguir que la base sea e o no. En el caso de que la base no sea e, que sea a, la derivada del logaritmo en base a de x es 1 partido por x y también partido por el neperiano de a. En el caso de que la base sea e, es decir, el logaritmo sea neperiano, como el neperiano de e es 1, igual que en el caso de las exponenciales, pues se simplifica y la derivada queda 1 partido por x. Vamos ahora con las funciones trigonométricas que recordamos que las funciones trigonométricas nos relacionan los ángulos con los lados de un cuadrado y de un triángulo rectángulo. Entonces, la derivada de la función seno es el coseno. La derivada del coseno es menos el seno. Uy, perdón, que se me ha ido la pantalla. Es menos el seno. Y la derivada de la tangente es 1 partido coseno cuadrado de x. Esta tercera no sería necesario memorizarla si tenemos soltura calculando derivadas de cocientes, porque al ser la tangente el seno partido por el coseno, aplicando la derivada del cociente, que es derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por derivada del denominador partido por denominador al cuadrado, podríamos deducirlo, pero se usa tanto que conviene memorizarla, porque hay veces que quizá vamos mal de tiempo y si la memorizamos acabamos antes. Con la cotangente secante y cosecante
podríamos hacer lo mismo. Al ser las inversas de seno, coseno y tangente, se podrían calcular como derivadas de cocientes. Y también veremos que podrían calcularse con la regla de la cadena como derivadas de funciones inversas, pero eso lo veremos el próximo día. Bueno, y luego las funciones trigonométricas inversas, no sé si recordáis que si las trigonométricas nos relacionan ángulos con lados, conociendo el ángulo sabemos la relación con los lados, las funciones trigonométricas son las inversas, es decir, nos da el ángulo. Bueno, pues la función arco-seno, es decir, qué ángulo, qué arco tiene una relación de lados determinada, bueno, su derivada es 1 partido la raíz de 1 menos x al cuadrado. La derivada del arco coseno es igual que la anterior con signo negativo. Y la derivada del arco tangente es más sencilla, sin raíz, 1 partido 1 más x al cuadrado. Bueno, pues esta tabla hay que sabérsela de memoria, así como que la derivada de la suma es la suma de las derivadas, que la derivada de la resta es la resta de las derivadas y la fórmula para calcular la derivada del producto de funciones y del cociente de dos funciones. Bueno, pues con todo eso vamos a hacer una serie de ejercicios y de verdad que hay que practicarlos muchísimo. El caso A, la derivada de una función constante. Pues sí que estoy yo buena, es 0. La derivada de menos 7 es 0, lo he puesto mal. La derivada de menos 3 por x a la quinta, pues será menos 3 por 5 por x a la cuarta, menos 15 por x a la cuarta. La derivada de menos 3x más 5, pues será, aquí ya aplicamos la derivada de una suma, es la suma de las derivadas. La derivada de menos 3x, menos 3. La derivada de más 5, 0. Pues la derivada de la suma, menos 3. Otra suma. La derivada de x a la cuarta, 4 por 3x al cubo, por x al cubo. La derivada de 5, 0. La derivada de otra suma. Las raíces las vamos a poner siempre como exponentes fraccionarios. Una raíz cuadrada es lo mismo que x elevado a un medio. Como sabemos calcular la derivada de x elevado a algo, pues de x elevado a un medio también. Entonces sería un medio por x elevado a 1 menos un medio, porque hay que restarle 1. Un medio menos 1. Con lo cual la derivada de la raíz de x me quedaría un medio por x elevado a menos un medio. Y la derivada de 7x al cuadrado es 7 por 2 por x, 14x. Expresamos este exponente fraccionario como raíz, además al ser negativo se va al denominador y me queda el primer sumando 1 partido 2 raíz de x y el segundo queda igual, 14x. Y racionalizamos, es decir, quitamos las raíces del denominador porque suelen expresarse los resultados con las raíces, en todo caso en el numerador, y nos quedaría racionalizado, multiplicando arriba y abajo por raíz de x, pues raíz de x partido 2x más 14. Vamos ya con una derivada de un cociente, 2 más x partido por x. Entonces es la derivada del de arriba, 1, por el de abajo, x, menos el de arriba, 2 más x, por la derivada del de abajo, la derivada de x es 1, dividido por x al cuadrado. Y aquí hacemos las operaciones pertinentes y nos queda menos 2 partido x al cuadrado. Derivada de un logaritmo en base 3. Pues hemos dicho que es 1 partido por x por, en el denominador también, el neperiano de la base. Pues esto ha quedado. Derivada de 2 coseno de x. Pues el 2 queda fuera y la derivada del coseno menos el seno. Si no recordáis bien, también se puede hacer, porque hemos visto una propiedad que es la derivada de una constante por una función. Y lo que decíamos es que la constante sale fuera y derivamos la función. También se puede ver esto como la derivada de un producto, de 2 por coseno de x. Aplicando la fórmula sería la derivada del primero por el segundo, 0, porque la derivada de 2 es 0. Y más el primero por la derivada del segundo, 2 por menos seno de x, que es lo que nos queda. Y al final nos queda menos 2 seno de x. Vamos con una suma arcoseno más x. El arcoseno es 1 partido 1 menos la raíz de 1 menos x al cuadrado y la derivada de x 1. Una resta, pues será la derivada de cada una y lo restamos. La derivada de 3 elevado a x,
Pues al ser una exponencial que la base no sé, es 3 elevado a x por el neperiano de 3. Y la derivada de la tangente, 1 partido coseno cuadrado de x, y ponemos el menos en medio. Y un producto, x al cuadrado por el seno, pues derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Y ya está. Y no podemos hacer operaciones ahí de nada. Y derivada de un cociente, una exponencial y abajo una polinómica. Pues derivada del de arriba por el de abajo, menos el de arriba por la derivada del de abajo, partido por la derivada del de abajo. Pues esto hay que practicarlo con los ojos cerrados, por la mañana, por la tarde y por la noche, para que al llegar un examen de BAU en el que se haya que calcular, que dibujar una función muy complicada y haya que calcular zonas de crecimiento y de decrecimiento o máximos y mínimos y puntos de inflexión, podamos hacer esas derivadas a toda velocidad.